plasmáticas o sólidos plasmáticos. Este examen o esta determinación se realiza mediante la ayuda de un aparatito que se llama refractómetro. El refractómetro necesita una gota del plasma que se obtuvo con la muestra centrifugada para el hematocrito, y ese valor que te da el refractómetro nos ayuda a determinar el grado de hidratación que tiene el paciente para que puedan ustedes comparar esos parámetros junto con la hemoglobina y el hematocrito. El refractómetro es este aparatito que tiene una lámina de color azul en donde se deja gotear el plasma, se cubre con esta tapa, se lee con la escala numérica que está aquí en el medio, graduado de 1 a 12, la lectura de las proteínas totales o sólidos totales. Otro apartado del estudio del hemograma es el frotis sanguíneo. Ese extendido sanguíneo nos permite valorar la morfología de los eritrocitos, la presencia de cuerpos de inclusión u otro tipo de microorganismos que podrían estar incluidos dentro de estas células, tanto glóbulos blancos, glóbulos rojos como plaquetas. ¿En qué consiste? En realizar una tinción con un colorante de la línea de los colorantes de Romanowsky, que puede ser Giemsa, May-Grunwald, Ginza o una combinación de dos de ellos. Se realiza el extendido, se deja secar, se coloca la coloración elegida y se programa un timer o cronómetro por un periodo de 15 a 25 minutos aproximadamente, de acuerdo a las variaciones de la técnica que uno elija. Una vez terminado ese proceso de tinción, se lava, se elimina el excedente de colorante, se deja secar, se lleva al microscopio y se observan las células que estaban presentes en ese extendido. Aquí vemos una lámina donde hay eritrocitos caninos normales, redondos, sin núcleo, con palidez central. En los felinos también redondos, sin núcleo, pero la palidez central no es tan evidente como en los perros, y si ustedes pueden notar hay una ligera variación de tamaño en esas células, que se llama anisocitosis. En el frotis nosotros evaluamos cambios de color, cambios de forma, cambios de tamaño. Entre los cambios de color hay una característica que se observa que se denomina policromasia. La policromasia es la coloración ligeramente azulada de los eritrocitos, que recibe el nombre de basofilia. La basofilia está asociada a presencia de organelas como ribosomas dentro de los eritrocitos juveniles, y es un signo característico de una respuesta regenerativa. La hipocromasia es la disminución del color de los eritrocitos causada por la disminución de hemoglobina dentro de los mismos glóbulos rojos, y aparece mucho en anemias ferropénicas. Y la hipercromasia es un artefacto o una reacción producida por la disminución del tamaño de los glóbulos rojos producto de una fagocitosis, y esto aparece en enfermedades autoinmunes. Entonces, en morfología de los glóbulos rojos vamos a observar primero cambios de color. Entonces, entre esos cambios de color le tenemos a la hipocromía o disminución del color, en donde vemos que la zona de palidez central está más agrandada con respecto a una célula normal. Luego tenemos a la policromasia, que es una coloración ligeramente azulada o lilácea de las células, que indican que son células juveniles. Y luego tenemos una característica que es un artefacto de la tinción que se llama hipercromía. Esta hipercromía es una coloración más intensa de los glóbulos rojos producto de una fagocitosis, en donde las células no fueron eliminadas completamente, quedaron más pequeñas, y entonces aparentemente hay un exceso de membrana que hace que la coloración sea más subida de tono. En el caso de la variación del tamaño o alteraciones del tamaño de los glóbulos rojos, eso recibe el nombre de anisocitosis. En la anisocitosis nosotros podemos ver tamaños aumentados y tamaños disminuidos.
Al tamaño aumentado le llamamos macrocitos o macrocitosis en general, y son eritrocitos grandes que normalmente se relacionan a eritrocitos juveniles, recién eliminados expulsados por la médula ósea a la circulación periférica. Estos eritrocitos juveniles reciben el nombre de reticulocitos cuando se realiza otro tipo de tinción hematológica. Los macrocitos aparecen en anemias graves, en el caso de hipertiroidismo, y en enfermedades carenciales en donde la vitamina B12 es la que está en falta, o el ácido fólico o el cobalto. En el caso de los microcitos son, como su nombre le dice, micros más pequeños. Esta aparición se asocia a las anemias con deficiencia de hierro y en animales jóvenes, en animales gerontes, animales que ya superan, en el caso de los caninos, los 7 años de edad. Y esto es fisiológico en esas situaciones, en el caso de animales gerontes. Entonces, en esta lámina nosotros vamos a ver aquí abundante anisocitosis. Vemos eritrocitos grandes, medianos y pequeños. Entonces, a esta presentación en el tamaño de las células se llama anisocitosis. Fíjense, aquí vemos eritrocitos grandes de coloración azulada que reciben el nombre de macrocitos. Estos que están en el medio son normocitos o células con el volumen corpuscular medio dentro del rango de referencia. Y aquí que vemos son células más pequeñas en comparación a las células normales que reciben el nombre de microcitos. Entonces su volumen corpuscular medio o su tamaño está por debajo del valor de referencia de la especie. En el caso de las alteraciones de la forma, reciben el nombre en general como poiquilocitosis. Y esto es frecuente de observar en caprinos y en bovinos sin que esto signifique que ellos tienen un padecimiento. En las otras especies, la poiquilocitosis o variación de la forma está asociada a cuadros de anemia intensa. Y de acuerdo a la variación o a la forma que tiene cada una de estas células, van teniendo nombres distintos. Tenemos equinocitos, acantocitos, leptocitos, estomatocitos, fragmentocitos, dacriocitos, ovalocitos y así sucesivamente. Y cada uno de ellos está presente en un tipo de afección hematológica distinta. El crenocito es un eritrocito pequeño que tiene múltiples proyecciones de su membrana pequeñas y bien distribuidas entre sí. Si ustedes se fijan en esta lámina, son unos cuantos cuernitos chiquititos, bien puntiagudos, que están uno al lado del otro con una distribución homogénea. Y este nombre recibe en general como crenación. La causa es por un exceso de anticoagulantes. O en caso de que la muestra ya haya pasado su tiempo de almacenamiento normal. El acantocito es un eritrocito que también tiene proyecciones de membrana parecidas a espinas, pero estas proyecciones de membrana son irregulares entre sí. ¿Eso qué significa? Que algunas son más largas, otras más cortas, y también que la distribución no es homogénea o no es muy parecida a la de los crenocitos que vimos recién. Estos acantocitos, cuando aparecen, son debido a un trastorno en la formación de colesterol de la membrana eritrocitaria, es a nivel de la síntesis de la célula. Y la presencia de acantocitos ya puede ayudar a un diagnóstico de estas enfermedades como el hemangiosarcoma, la glomerulonefritis o enfermedades hepáticas. Entonces, estas células de por sí, cuando encontramos en moderada cantidad, ya podemos considerar como signos de estas afecciones que estamos citando recién. El queratocito también es una célula anormal en forma, en donde se rompe una parte de la membrana del eritrocito y las partes que quedan flotando se sellan entre sí y queda como una pequeña vesícula en su interior. Cuando aparecen los queratocitos,
Están frecuentemente presentes después de o asociadas a una anemia ferropénica, a enfermedad hepática, a la administración de un fármaco antineoplásico que es la doxorubicina, pero más se ve esto en gatos, y en el hemangiosarcoma de los caninos. El estomatocito es un glóbulo rojo que tiene la característica de tener la forma alargada en donde debería estar la palidez central. Esta expansión de la membrana se debe a una alteración en la estructura lipídica de los eritrocitos en su membrana, en la membrana de los eritrocitos. El hemifantasma sería como la mitad de un eritrocito. Cuando aparece el hemifantasma o el excentrocito, es porque la hemoglobina se desnaturalizó y migró hacia una parte o un polo de la célula. Y cuando esto ocurre, se pierde la capacidad funcional de transporte de oxígeno. Y la causa que lleva a la aparición de los hemifantasmas es la intoxicación o el consumo de sustancias oxidantes en los animales. El ovalocito es esta célula ovalada o elíptica que prácticamente no presenta una zona o una palidez central muy clara, muy evidente, como las células redondeadas. En estas zonas es donde la hemoglobina se concentra menos. Y los ovalocitos, recuerden que también es normal de observar en los camélidos. Entonces, estos ovalocitos son fisiológicos o típicos de los camélidos, y en el caso de que sea una especie mamífera que no corresponde a los camélidos, son anormalidades de la médula ósea las que llevan a esa morfología atípica, o lipidosis hepática, o anastomosis portosistémicas, o en los gatos otra vez la toxicidad a la doxorubicina. El dacriocito es una célula que tiene forma de lágrima y aparece generalmente cuando hay desórdenes mieloproliferativos en perros y gatos. El leptocito es una célula que parece un tablero de tiro al blanco, en donde hay una zona central oscura, le rodea la palidez que debería haber sido central, pero en este caso quedó al medio, y luego tenemos la zona periférica que también es oscura. Este tipo de células aparece cuando ocurrió una esplenectomía o hay una disminución de la actividad del vaso que se llama hipoesplenismo, o también en el caso de la anemia ferropénica. Entonces el leptocito parece una célula que parece tiro al blanco, tablero de tiro al blanco. El esquistocito es un fragmento de eritrocito que se rompió y ya no tiene una forma regular, y por ende al perder la morfología normal pierde su capacidad de transporte de los gases que son el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces esta célula ya no es funcional y puede ocasionar daño dentro de los vasos sanguíneos. El fragmentocito aparece después de la rotura cuando pasa a través de capilares defectuosos, y eso se llama microangiopatía, o puede ser por un defecto mieloproliferativo en el momento de su formación a nivel de la médula ósea, o también cuando hay alteraciones hepáticas. Otras alteraciones que observamos después de hacer el extendido sanguíneo en ese frotis son los cambios de orientación. Cuando hablamos de cambios de orientación vemos en grupal o en conjunto a todos los eritrocitos, y aquí vemos el clásico, el que no representa ningún peligro para la vida del animal y recibe el nombre de formación de pilas de moneda, o esta formación en rollo, como lo dirían algunos libros. Entonces esta agrupación es reversible y ocurre cuando hay algunos trastornos inmunomediados. Fíjense en este caso en donde parecen que las células están todas aglomeradas entre sí como racimos de uva. Esto recibe el nombre de aglutinación. Esta aglutinación
es irreversible. Los eritrocitos ya no se vuelven a dispersar. ¿Y qué ocurre cuando hay aglutinación de las células? Hay un alto riesgo de que estos fragmentos o estos cúmulos de eritrocitos se agrupen entre sí y formen trombos y émbolos. Entonces, la aparición de este fenómeno ocurre en procesos inmunomediados también, en donde hay gran cantidad de un tipo de inmunoglobulina que produce este tipo de reacción inflamatoria. Recuerden que es irreversible y no es tan compatible con la vida este tipo de aglutinación. También buscamos cuerpos de inclusión o elementos microbianos o procesos degenerativos celulares. Estos cuerpos de inclusión tenemos desde los más vamos a decir, beneficiosos para el organismo, que son los corpúsculos de Howell-Jolly, que son restos nucleares de ese eritrocito que está en proceso de maduración. También podemos encontrar algunos que son no tan buenos, que se llaman corpúsculos de Heinz, que son pequeñas proyecciones de la membrana del eritrocito y que hacen que este eritrocito sea más débil en este punto. Entonces el eritrocito, al traspasar un capilar muy pequeño, se deforma y se rompe por este punto de disminución de la resistencia de la membrana eritrocitaria. Aquí también vemos algunas células eritrocitarias que tienen unos puntitos azules y reciben el nombre de inclusiones puntiformes azules o puntillado basófilo. Esto se veía mucho en las épocas en donde se utilizaba mucho el plomo como compuesto de las tuberías o de los enlatados. Entonces, este tipo de puntillado basófilo fue desapareciendo al ir disminuyendo el uso de plomo en varios artefactos que antiguamente se usaban. Otra cosa que queremos observar cuando tenemos un paciente anémico son los signos de regeneración. Estos signos de regeneración nos dicen que son células juveniles que están en proceso de maduración. Esta es una tinción que no es de rutina dentro de la hematología, en donde a las células que se le ven con esta tinción se le llaman reticulocitos, y en la tinción de rutina de hematología que se hace con el colorante de Ginza o de May-Grunwald, vemos corpúsculos de Howell-Jolly, que son estos puntitos negros. Vemos eritrocitos nucleados, que son eritrocitos muy juveniles o muy jovencitos, y también vemos una coloración que varía entre el lila, el azul y el rosa, que se llama policromasia. Entonces podemos ver corpúsculos de Howell-Jolly, eritrocitos nucleados y policromasia, y estos son signos de regeneración en el caso de anemias hemolíticas o hemorrágicas, que es de lo que vamos a ir hablando en otro capítulo de la hematología. También podemos verle algunos microorganismos que no están dentro de las células, pero que atacan la membrana celular, haciendo que se debilite y se rompa. Y aquí vemos estos pequeños puntitos que son prácticamente inaparentes en algunos casos, que corresponden a microorganismos bacterianos que se llaman micoplasma, que son causantes de anemias hemolíticas en gatos y en cerdos. También podemos encontrar a estos señores parásitos del tipo de los nematodos, que ocupan todo el espacio en donde se mueven los eritrocitos y causan hemólisis. Y aquí tenemos a la Dirofilaria immitis, que él no pasa desapercibido como este micoplasma. También le podemos ver a las formas piriformes de estos protozoarios del género Babesia, también causante de anemias hemolíticas, muy frecuente en perros, en caballos, en bovinos. En nuestro medio, acuérdense que es una enfermedad transmitida por un vector, que es la garrapata. Para completar todo lo que sería la variación cuantitativa de los hemogramas, usamos unos parámetros que se llaman índices eritrocíticos o eritrocitarios. Estos índices nos ayudan a relacionar el tamaño del eritrocito, el color de los glóbulos rojos. Y uno de ellos se llama volumen corpuscular medio, que mide el volumen de cada eritrocito y sirve para conocer el tamaño de estas células y nos ayuda a clasificar
a los eritrocitos en macrocitos, microcitos y normocitos. El siguiente índice eritrocitario se llama concentración de hemoglobina corpuscular media y las siglas son CHCM, y ella nos mide la cantidad de hemoglobina dentro de la masa eritrocitaria. Y el último índice eritrocitario es la hemoglobina corpuscular media, la que nos mide el contenido de hemoglobina dentro de un solo eritrocito. Esa sería la diferencia entre estos dos últimos. El primero, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, mide dentro de toda la masa eritrocitaria. Y la hemoglobina media o corpuscular media dentro de un solo eritrocito. Estos son los valores de referencia que podemos utilizar para poder clasificar o estandarizar. Volumen corpuscular medio mide tamaño. La unidad de medida es femtolitro. Cada especie tiene un rango por el cual, si está por debajo o por encima, nosotros clasificamos a las células en microcitos, normocitos y macrocitos. En el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media, como está relacionada a la hemoglobina y la hemoglobina tiene hierro, esa es la que le da la coloración característica a los eritrocitos. Si esto está por debajo del valor de referencia, hablamos de que la célula es hipocrómica. Si está dentro del rango de referencia, decimos que la célula es normocrómica. Y si por ahí encontramos un valor elevado, podemos decir que la célula es hipercrómica, tanto para este índice como para la hemoglobina corpuscular media. Pero lo que tienen que recordar que si encontramos elevado la concentración de hemoglobina corpuscular media, eso es un artefacto debido a un proceso autoinmune. Entonces vamos a encontrar esferocitos en eso.